Vamos con el tercer tema del día. El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Tiene 84.000 millones de neuronas y cada día se generan 1.400. Se creía que en la edad adulta ya no seguía aprendiendo. Sin embargo, nuevas investigaciones descubrieron que si bien la producción de nuevas neuronas disminuye la elasticidad de nuestras redes neuronales, pues todo esto sigue presente. Gráficos te los presento, anótalos y regresamos a platicar con nuestra colaboradora. Interesantes datos los vamos a platicar directamente con nuestra colaboradora de todos los miércoles. Muchísimas gracias a la doctora Lorena Cuellar Gamboa, neuróloga vascular, para platicar de este tema, cómo tenemos que cuidar nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, desde no pegarnos hasta lo que comemos, si fumamos, no fumamos, el factor ambiental, cómo es importante. Así es. Qué bonito tema. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, como siempre, yo me dedico a la neurología desde hace varios años y para mí el cerebro es el órgano más bonito, pero también el más complicado de entender, ¿no? El cerebro, ¿qué es el cerebro? El cerebro está dentro de la cabeza, como bien sabemos, es el sistema nervioso central que está formado por el encéfalo, que es el cerebro, y por la médula espinal. Ahora, el cerebro está formado por diferentes lóbulos, el lóbulo frontal, que es en esta región, el lóbulo temporal, el parietal y el occipital. Está formado más o menos, como bien lo dijiste, con 100 millones de neuronas y 2 billones de conexiones neuronales. Eso es lo que nos da la capacidad de, entrecomillado, lo que se conoce como inteligencia, ¿no? La sustancia gris, hay sustancia blanca, los lóbulos son el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y están unidos por una estructura que se llama cuerpo calloso. Hablar del encéfalo es una maravilla, es algo que a través de sentimos y podemos percibir todas las cuestiones externas a través de y crearnos las cuestiones internas. No, bueno, y tú como investigadora especialista, ha de ser cuando fuiste a la universidad y ahora en tu práctica cotidiana, de ser fabuloso incluso hasta verlo. Sí, ¿no? En una cirugía, maravilla. En un previo, por ejemplo, cuando trabajabas en órganos de animales, etcétera. Ha de ser maravilloso adentrarte al mundo del cerebro. Sí, es lo más bonito que hay, ¿no? Es un órgano increíble y del cual nos hace tener contacto con el exterior. A través del cerebro, bueno, pues tenemos el lenguaje, tenemos la abstracción, tenemos el juicio, el hipocampo también tiene que ver con esta sensación, la sensación de frío, de calor, de la temperatura, a través de las amígdalas, es por el medio del cual nos dan los sentimientos, la agresión, la violencia, el enamoramiento. Exacto, qué bueno que tocas ese tema porque bien se está ligado el enamoramiento con el corazón. Porque se ve bonito, ni modo que pongamos un cerebro como para, mira, te entrego mi cerebro. Sí, no, porque te amo, pues exactamente, ¿no? Todo viene de arriba. Todo viene de arriba. Todo viene del cerebro. Es decir, si una persona es buena, si una persona es agresiva, si una persona es malintencionada, reacciona de tal forma, ¿todo viene de acá? Todo viene de ahí, del cerebro. La amígdala es el que controla las emociones. Las emociones, ¿qué es una emoción? Es un sentimiento que es como un reflejo, no se puede controlar, ¿no? Que es la sensación de estar enamorado y sientes cuando ves a la persona así un agujerito aquí en la boca del estómago, la sensación de taquicardia, de palpitación, todo esto te da el cerebro. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del cerebro? Porque es el órgano que nos va a controlar todo. Desde el corazón es un órgano que es autonómico. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando hay una muerte, puede estar ya parado el encéfalo, pero por ejemplo tiene un automatismo el corazón. Sí, lo que decíamos al principio, tuvimos al principio del programa, cuando hay muerte encefálica,
son las personas que pueden donar el resto de sus órganos. Así el es. corazón, por ejemplo, El corazón, los riñones, el pulmón, etcétera, la etcétera. piel, La absolutamente piel, todo, ¿no? el hueso, las córneas, etcétera, etcétera. Por eso esa marcada diferencia de la autonomía. De la autonomía, Pero exactamente. tenemos mucha información. Finalmente es autónomo, pero cómo tiene influencia en todo nuestro cuerpo. En los músculos, en los nervios, el dolor que tenemos desde la punta de la uña hasta del dedo, hasta del ortejo, ¿no? Que es de los pies, todo llega hacia el cerebro. Específicamente el dolor llega al tálamo, que es una estructura muy complicada de entender en la cuestión anímica y neurofisiológica, pero es increíble. Otro órgano importante, bueno, el cerebro tiene funciones de neurotransmisores, los neurotransmisores de serotonina, noradrenalina, Las todo emociones, esto, la dopamina, la oxitocina que te llena la de la amor, felicidad. así es. Exacto, la Así que te da el amor. La que te da el amor. Entonces realmente hablar del cerebro es apasionante, es un órgano increíble, que es muy complicado. Actualmente somos aproximadamente 700 neurólogos en todo el país. Entonces realmente para tantos millones de mexicanos que somos, pues es algo complicado, pero es increíble. Y por lo mismo queremos platicar contigo y por eso es importante que vengas a platicar esto. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestro cerebro? ¿Qué tenemos que hacer? Porque como ya lo tenemos aquí integrado, pensamos que pues ahí está y funciona. Ni funciona. Pero también se enferma. Sí. Y también perdemos neuronas. Así Esta es. cantidad con la que nacemos o las que se van produciendo mientras vamos creciendo, ya se pierden y cuando llegamos a una edad adulta o cuando morimos, ya no son las mismas. Así es, se van muriendo las conexiones neuronales. El cerebro está formado por neuronas, las neuronas junto con el axón y las dendritas, y son la comunicación entre una neurona y otra, a eso se le llaman las dendritas. Y las conexiones neuronales son las que nos van a hacer que sintamos, que hagamos absolutamente toda la cuestión de inteligencia, de lenguaje, de abstracción, de juicio, de cálculo, y a través de las conexiones entonces es como se van a ir formando todos los lóbulos y el encéfalo. Entonces, como bien tú dices, no es lo mismo como llegamos, como nacemos con las cantidades de conexiones neuronales, que son aproximadamente 2 billones de conexiones neuronales, a todo lo que vamos haciendo en contra para que se mueran estas conexiones. ¿Cuáles van a ser las enfermedades que nos hacen o cuáles, desde el punto de vista de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades crónicas degenerativas, la hipertensión, la diabetes? ¿Qué es lo que hace? Pues como ya lo hemos comentado, nos oxida el cerebro y mata estas conexiones. Mira, neuronales. Lorena, tenemos aquí el iPad con un poquito de imágenes en tercera dimensión. Estábamos buscando un cerebro, pero tenemos, por ejemplo, aquí un esqueleto y tenemos un cráneo. No sé si te ayuda un poquitito para que lo puedas manipular. Sí. Lo vamos a ver a full de pantalla, precisamente. Tú puedes manejarlo y la imagen se va a ver a full de pantalla. Muy bien. Para que nos vayas explicando qué partes del cerebro son las que se nos pueden enfermar y cómo lo podemos cuidar. Lo principal que tenemos que ver es este lóbulo que estamos viendo aquí en amarillo, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el primero que se empieza a atrofiar, es decir, empieza a disminuir el tamaño de la estructura del lóbulo frontal. ¿Qué es lo que nos va a dar el lóbulo frontal? Los impulsos. Nos puede volver, hay diferentes síndromes frontales, el orbitofrontal, por ejemplo, que cuando se ve atrofiado, hay síndromes orbitofrontales que se vuelven ya las personas jocosas, más móricas, ya menos de control de los impulsos, ¿no? Eso tiene que ver con el lenguaje también, con el área motora. Entonces, el lóbulo frontal es uno de los lóbulos más importantes, aunque evidentemente todos tienen sus funciones principales, pero el que tenemos que cuidar, creo que un poquito más, el que más rápidamente se atrofia, se lleva a ser un poquito más pequeño a nivel estructural, es el lóbulo frontal, que es el que podemos empezar con el envejecimiento cerebral, deterioro cognitivo. El lóbulo temporal, que es el que se encuentra en esta región, eso tiene que ver mucho también con la audición. Nosotros tenemos en el lóbulo frontal una fascia, que es la de Broca, en el lóbulo temporal, que es este que estamos señalando en este momento, es de Wernicke, que tiene afectaciones a nivel de la audición, y también afasias en donde no se entiende, no se comprende el lenguaje. El lóbulo occipital generalmente es el que nos va a dar la visión, que es este. La estructuración de la visión, por eso cuando están afectados estos nos pueden dar alucinaciones visuales complejas, o sea, complejas me refiero cuando podemos ver exactamente que describen los pacientes la persona. La persona estaba así, me hablaba, no me hablaba, cuando estamos hablando de cuestiones evidentemente de ya enfermedades. Y el lóbulo parietal, que es el que se encuentra en la parte de arriba, pues también tiene que ver con las partes sensitivas y todo esto tiene que ver con la afectación. ¿Cuáles
son las causas ambientales, por ejemplo, que afectan a nuestro cerebro. Ya lo hablamos alguna vez cuando estábamos en una contingencia ambiental. El plomo, el dióxido de carbono, el azufre, todos estos cuestiones ambientales que estamos aspirando día con día son lo que nos puede hacer que también se mueran las conexiones neuronales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer ejercicio, tener buen estilo de vida, calidad de vida. El ejercicio es uno de los mejores antidepresivos que podemos tener y la depresión y la ansiedad también nos mata las conexiones neuronales. La obesidad también nos mata las conexiones neuronales. Entonces hay muchos factores que nosotros tenemos que hacer como seres humanos para prevenir la muerte de estas conexiones y tener un deterioro cognitivo, deterioro de todas las habilidades que vamos adquiriendo desde que nacemos. Por ejemplo, también la hipertensión y la diabetes. Entonces, lo que tenemos que hacer es no fumar. El cigarro también nos mata las conexiones neuronales. El alcohol, también hay una demencia por alcohol y también nos mata muchas conexiones neuronales. El no hacer ejercicio, la depresión, la ansiedad son otros factores que nos van a matar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, entonces, comer sano, muchos vegetales, no comer carne de cerdo, no exceso de carbohidratos, ¿no? Porque eso también nos hace que obesidad, depresión, porque nos sentimos mal porque estamos obesos, porque no nos sentimos bien con nuestro cuerpo, y todo eso también causa depresión y muerte. O sea, es como un ciclo vicioso. Entonces hay que cuidar nuestro cuerpo para sentirnos bien, hay que comer bien, hay que utilizar antioxidantes como suplementos alimenticios, la vitamina E, la vitamina C, los omegas que ya hemos hablado, el omega 5 nanoemulsionado, el omega 3, que todo esto nos va a favorecer a que no se oxide el cerebro. ¿Por qué? Porque son antioxidantes y hablamos que todas estas enfermedades, todas estas cuestiones ambientales de contaminación nos oxidan. Entonces hay que hacer. ¿Qué nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la memoria, que tiene que ver mucho con el cerebro? La memoria sí se puede mejorar también. Hay medicamentos y hay suplementos alimenticios, hay muchas cuestiones que nos pueden ayudar a la memoria. La memoria sí se puede mejorar un poco con medicamentos, pero lo que podemos hacer si no son medicamentos, con la alimentación basada en antioxidantes, todo lo que son los frutos rojos nos ayudan, por ejemplo, ¿no? Que betabel, la zanahoria, la chía, el limón, hay muchas, la guayaba, todos estos que tienen mucha vitamina C y antioxidantes nos van a ayudar. La memoria se puede, siempre les digo a los pacientes, el cerebro, aunque no es un músculo, hay que tratarlo como tal. Mientras más hagamos gimnasia mental, como sopa de letras, como sudoku, jugar ajedrez, jugar póker, o sea, todo lo que son las cartas, dominó, todo eso nos ayuda a estar haciendo gimnasia mental. Entonces, así como hacemos la gimnasia y nos ponemos bien estructuralmente, físicamente, también hay que hacer gimnasia en el cerebro para prevenir esta disminución del contenido del encéfalo. Y vaya, lo ideal sería, por ejemplo, hacer una gimnasia mental jugando un buen dominó con los amigos, pero con pura agüita de chía, por ejemplo. Ah, sí, de limón Porque con chía. imagínate, al rato va a ser aquí lleno de cigarros y el alcohol. Pues bueno, eso es precisamente lo que hace que se deshidrate el cerebro, ¿no? Y estemos anticipando una serie de padecimientos y enfermedades cerebrales. Así es. Definitivamente. Así es, ¿no? O sea, sí es muy bueno, por ejemplo, esto del dominó, las cartas. ¿Por qué? Pues porque entonces avientas oxitocina, avientas dopamina al cerebro, porque estás en la carcajada, estás en la risa y estás haciendo gimnasia mental, ¿no? Entonces, todos los días nos tenemos que aprender algo, no estar metidos todo el tiempo en la televisión, ¿no? Es salir a caminar. El caminar también te produce neurotransmisores dopaminérgicos que nos ayudan a elevar nuestra sensación de alegría, de placer, de emocional, y eso es lo que también nos ayuda a que no se mueran las conexiones neuronales. Y de ¿no? preferencia, ¿no? Ya que nos das estas recomendaciones, Lorena, finalmente sí buscar, por ejemplo, espacios abiertos y de preferencia evitar la contaminación. Yo sé que es muy difícil en las grandes ciudades, pero hay días muy abiertos, o si se tiene la posibilidad de irse con los amigos y la familia a un área al campo, qué sé yo, a respirar un rato de aire, nos ayuda, ¿cierto o no? Exactamente, nos ayuda, y tenemos áreas muy cercanas a la Ciudad de México, Cuernavaca, ¿no? Por ejemplo, que no tiene esa cantidad de plomo y de benceno y de dióxido de carbono que tenemos aquí lamentablemente en nuestra ciudad, ¿no? Entonces sí, tratar de despejarnos un poquito de todo el día a día, de diario, del tránsito de la ciudad tan importante, y eso nos ayuda, la convivencia familiar. Yo creo que la familia es lo más grande que podemos llegar a tener. Así es. Y convivir, y eso nos da alegría y también nos ayuda a nuestro cerebro. Y ¿no? nuestra salud de manera definitiva. Querida Lorena, ya lo sabes, como cada miércoles, gracias por tu presencia. Te invito a que invites también, al mismo tiempo, a la gente a que te siga en tus redes sociales. ¿Cuáles son? Es Lorena Cuellar
es en Instagram, y también estoy Lorena Cuellar en Facebook y el 55 68 88 60. Lorena, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias en Código a Salud. ti, encantada. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, muchas gracias por tu compañía. Recuerda que a continuación, palitos y bolitas con Carlos Allende y una manera tan particular de contarte las noticias. Yo te espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Recuerda seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales del Heraldo de México, Twitter, El Heraldo-MX. También estamos en Instagram, Facebook y YouTube. La mía, @JM Riva Palacio. Nos vemos. Esto fue Código Salud.